Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Parece que afloró un problema aritmético supremamente grave. Ustedes, queridos amigos de la hora de la verdad, me pueden decir, hablando en aritmética pura, en aritmética de tercero y cuarto elemental, ¿cuánto es 3 en 1? ¿Cuántas veces cabe 3 en 1? Pues 3 en 1 no cabe, ¿no es cierto? Pues no. ¿Cómo? No. 3 en 1 no cabe. Pero no. Ah, bueno. ¿Y usted por qué? No entendí para dónde iba la pregunta. Ah, usted no ha entendido. También me dejó pensando. La cuadratura. Sí, me dejó pensándolo igual. La cuadratura del círculo o 3 en 1. 3 en 1 porque usted tiene tres exalcaldes compitiendo por un solo puesto que es el de presidente de la República. A mí 3 en 1 no me cabe. Ah, pero eso se logra. Es que entre ellos mismos tampoco se soportan. Entre ellos mismos tampoco se soportan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un triángulo. Es que la matemática, la aritmética no falla. 3 en 1 no cabe. Usted tiene 3 exalcaldes que quieren lo mismo, ser presidentes de la República. Pues no es posible porque la presidencia o el presidente es solamente uno. Entonces... El problema es que le han sumado, ya no son 3 en 1, sino 4 en 1. ¿Otro más? ¿Cuál otro? El Luis Pérez también está siendo parte de ese ejercicio. Ah, también. Entonces... Sí. Entonces ya son Federico Gutiérrez, Alex Char, Enrique Peñalosa y ahora Luis Pérez. Luis Pérez. Ah, bueno, pero no faltará por ahí otro exalcalde o exgobernador que quiera. Entonces ya 4 en 1, pues menos cabe. Pues el caso es que ha habido unas reuniones a las que no ha asistido Federico, quien es muy cercano al exalcalde Char, y ha tenido que explicarle a Char que, bueno, no se trata de un tema personal, ni más faltaba, ¿no? Que él no asiste a las reuniones porque siente que el proyecto, que era menos nutrido en personajes, está siendo cada día objeto de nuevas adiciones, de nuevas adendas, y esas llegadas pues pareciera que no cuadran mucho en ese acuerdo que están pretendiendo. Y lo mismo ocurre con Peñalosa, quien tampoco ve con buenos ojos que lleguen nuevas personas. El doctor Char pues no ha dicho qué opina de eso. Aparentemente él sí ha estado en las reuniones y parece que le parece bien el tema de la coalición entre varios sectores políticos para poder disputarse la presidencia. Entonces, siempre y cuando, no sé si serán 4 en 1, 5 en 1, 6 en 1. Siempre y cuando el candidato sea él. Sí, porque si usted los pone a todos y les pregunta quién es el candidato, claro, todos levantan la mano. Bueno, claro. Cada uno quiere ser candidato y entonces a cada uno le gusta la alianza, siempre y cuando la alianza consiste en que todos los grupos se reúnen alrededor de su nombre, pero eso sí, él no se va a prestar para hacer una alianza en favor de otro. Luego 3 en 1 o 4 en 1 no cabe. Cuadrar el círculo, pues es como difícil. Yo no puedo aumentar la productividad, yo no puedo aumentar el empleo, yo no puedo recuperar la actividad económica poniendo más impuestos. Y si alguien me lo quiere explicar, me lo explique. Yo alguna cosa he tratado de aprender esa economía a lo largo de tantos años y me han dicho siempre que si quiero aumentar el ritmo de la economía, tengo que bajar los impuestos. Pues vea, es que, perdóneme, me devuelvo solo un minuto, doctor Fernando, para poder explicarle dónde salen las otras puntas del triángulo, que ya no es un triángulo, ¿no? Porque aquí se deforma todo. Llegan 2 puntas nuevas a esa alianza de lograr la presidencia en el 2022. Ya hablábamos de Alejandro Char, ya hablábamos de Federico Gutiérrez, hablábamos de Enrique Peñalosa. Pero sí hay que sumarle, por ejemplo, la llegada de Dilian Francisca Toro, que quiere ser presidente de la República. La presidenta del partido de la U, la exgobernadora del Valle. Bueno, entonces súmele por favor a esa lista. También súmele al exgobernador Luis Pérez de Antioquia. También quiere ser parte de la lista y también quiere ser presidente de Colombia. Pero súmele, porque sigue más, Jorge Emilio Rey, exgobernador de Cundinamarca, también con la idea de competir por la presidencia de Colombia. Entonces ya ese círculo o ese trío maravilla
que en todas partes aparecía de Char, Fico y el Peñalosa, pues ya no es, ya la baraja es mucho más grande y eso ya no gusta. Y eso ya no funciona. Entonces, a algunas reuniones no ha ido Federico, a otras reuniones no ha ido Peñalosa. El caso es que lo que empezó con una reunión de buenos amigos, siempre para hablar de temas de cara a las elecciones del 2022, ha terminado siendo en la ausencia de uno y del otro y se turnan para ausentarse. O simplemente no va a ninguno de los dos. El que sí está yendo firme a todas las reuniones es el doctor Char, pues además, ¿cómo va a dejar el barco solo, no? O sea, tiene que recibir a Dilian Francisca, al exgobernador de Cundinamarca y el exgobernador de Antioquia. No tiene de otra. Entonces, la verdad, muy difícil. Y pensábamos que las rupturas, o por lo menos las dificultades, las veíamos en la Colombia Humana y el Partido Verde. Pero vea que no. Aquí por los lados de la derecha también hay dificultades. Bueno, en el Partido Verde también están hechos un ovillo. En fin, ya veremos. Hay tiempo para reflexionar en esta Semana Santa. Tranquilos, tranquilos. Miren, el círculo no se puede cuadrar. Entonces, señor presidente de la República, usted se le tiene que apuntar a una de dos cartas. O aumentar la actividad económica rebajando los impuestos, o aumentar el recaudo tributario. Y para aumentar el recaudo tributario se tiene que conformar con menor actividad económica. ¿O no? Ah, bueno. Ese es otro círculo. Eso nos lo decía el doctor Miguel Gómez. No, a ver, ¿cómo es esto? Más asistencialismo, reforma tributaria. Primer capítulo de la reforma tributaria, aumentar los gastos del Estado. Ah, bueno, perfecto. A dos manos. Sí, señor. Entonces, a partir de ahí, jálele, ¿no? Como dicen en algunas partes del país, a jalarle. Bueno, muy bien, a jalarle. En eso estamos. Y estamos... Pero se cuenta usted una cosa, doctor Fernando. Sí. Estamos en el peor de los mundos porque esperábamos tener certeza de lo que sería el texto de la reforma. A hoy ya deberíamos tener alguna certeza del texto. Y no la tenemos por ninguna parte. La gente tiene idea de unas líneas generales, ¿no? Grabar las pensiones altas, ampliar la base gravable para que los más declaren impuestos, quitar el IVA de 0 y 5 y ponerlo todo en 19. Bueno, eso lo sabemos todos ya, pero bueno, y esas son las líneas generales. Y particularmente, ¿qué va a pasar? O sea, la minucia, los articulitos donde se pueden colgar tantos micos a la hora de pensar en esto. Y sabe una cosa que me llama la atención y coincido totalmente con nuestro primer invitado de la mañana, doctor Fernando, que usted lo traía a colación hace un minuto. Al doctor Miguel Gómez. Al doctor Miguel Gómez. Y es que él decía que debiera conformarse un comité técnico, porque esto es un asunto no de alta política, sino de alta técnica. De conocimiento en economía para poder tramitar la reforma. Ya cuando usted escucha, por ejemplo, a ciertos personajes de la extrema izquierda opinando de esos mismos que dicen, quítenle la plata a los bancos y repártasela a los pobres, que ahí está la solución. Esos mismos, imagínese usted, esos mismos personajes hablando de reforma tributaria y metiéndole la mano a los artículos de la reforma. ¿En qué puede terminar? Bueno, en eso, en cuadrar un círculo o hacer un perro a cuadros. Esto pues no tiene horizonte. Vamos a ver si en la Semana Santa se le ilumina, el Espíritu Santo ilumina al doctor Carrasquilla, a ver a qué se le apunta. Es que quiero más recaudo tributario y quiero aumentar los impuestos. Bueno, perfecto, eso baja la actividad económica. ¿O no? ¿Qué remedio? Claro. Bueno, ese es el ABC de la economía. El ABC de la economía, donde usted ha querido hacer reactivación económica, ha tenido que reducir los impuestos. Pero quiere mantener unos impuestos tan antitécnicos, tan antipáticos, tan absurdos como el impuesto al patrimonio, pero quiere que haya más actividad económica. Dígame quién se le mide y cómo. No, pues no tiene quien, por lo menos. La gente no está satisfecha con eso, con ninguna reforma tributaria. El pueblo, el país no quiere reforma tributaria. ¿Y quién va a invertir? Y además de esto, ¿quién va a invertir en un país que está pues completamente desbordado por el terrorismo? Es que los hechos de orden público de los que hemos dado cuenta a lo largo de la mañana, de verdad que son verdaderamente aterradores. Y yo les digo, desincentiva a cualquier inversionista, nacional o extranjero, a tener su capital en este país. ¿Pero cómo? Es que esta mañana, Sergio, usted hablaba de la situación en el Cauca, que es catastrófica. Carro bomba en
En Corinto. En Corinto, carro bomba, con 43 heridos. Hágame el favor, tamaño pues del carro bomba y del problema. Masacre en Cartago. El tema de Arauca, que es de más de 5.000 desplazados. Desplazamientos en el sur de Bolívar. Y todo eso con un origen. ¿Cuál es? La cocaína. Narcotráfico. Todos lo sabemos, el narcotráfico. Eso sí, pero no vaya a fumigar. Bueno, entonces, entonces, ¿qué quiere pues? ¿Qué quiere? Y esta cuestión del narcotráfico, pues es una cuestión dramática, y ahora se le está prometiendo a las FARC más. Casas. No, es increíble, sí. Casas en las zonas veredales. Bueno, entonces, no hay derecho, doctor Fernando. Mire, en el 2016, La Hora de la Verdad hizo una tarea interesante y fue a averiguar por las zonas veredales que había en Colombia. Zonas veredales, para quien no lo recuerda, porque somos un país de memoria muy corta, ¿no? Se nos olvidan las cosas muy rápido, pero aquí estamos para recordarlas. Zonas veredales son donde se ubica a los facciones de las FARC en pueblitos, que nosotros dijimos en aquel momento, ojo, no se trata simplemente de lugares donde van a estar de manera transitoria, que fue como Juan Manuel Santos le vendió al país las zonas veredales. Es que es un lugar transitorio donde ellos van a estar mientras se regularizan, mientras van a su vida civil, mientras hacen ese proceso de tránsito del combatiente a la vida civil. Eso fue lo que se le vendió a Colombia. Ahora la verdad advirtió que eso se convertiría en pueblitos. Recuerden ustedes que pudimos investigar que había en las zonas veredales, había teatro, había canchas de fútbol, de básquetbol, habían otras canchas de voleibol, había lugar para hacer las reuniones de ellos, un salón comunitario, había parque principal, y eso, era el anuncio de lo que serían los pueblos o los nuevos pueblos, ¿recuerdan? Y que nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora cuántos municipios seremos en Colombia? ¿Cómo va a ser este tema de los municipios de las FARC? Pues bien, ahora lo que tienen ustedes como noticia es que ya está listo el decreto que permitirá empezar a construir viviendas para los excombatientes de las FARC en las famosas zonas veredales, pues que ya no se llaman así, ¿no? Ahora se llaman zonas de capacitación y reincorporación. Pues bien, es una realidad. Pueblitos donde solamente habrá FARC es lo que tendremos seguramente de aquí en adelante. Entonces, pueblitos, entonces asistencia médica, porque cómo no va a tener médico donde hay un pueblito. ¿Cómo no va a tener buenas escuelas? Para que haya pueblito tiene que haber buenas escuelas. ¿Qué más necesita? Bueno, y les arreglan carretera, obviamente, para que puedan salir a emisora les dan, ¿no? Emisoras pronto vamos a saber, ya estamos haciendo una investigación. Pantalla también les van a dar pantalla. Vamos a ver cuántas, ojo con ese tema que es muy importante, ya empezamos una investigación, vamos a ver qué nos responde Mintix respecto de las emisoras comunitarias para las FARC. Emisoras, doctor Fernando, Sergio, que la pregunta es, y esperamos que no la respondan, ¿tiene componentes de, como ellos lo llaman, desmovilizados de las FARC haciendo radio? Ese es el gran tema. No me imagino qué pueden decir desmovilizados de las FARC haciendo radio. ¿Qué clase de contenidos? Eso es otro tema, que necesitamos que el ministerio nos diga qué es lo que se va a programar o qué es lo que se está programando. Sabemos que ya hay 5 emisoras activas que están funcionando en el país. Ok, vamos a ver qué pasa con el resto de las emisoras y qué clase de programación tienen y de qué viven. Porque un medio de comunicación necesita patrocinadores, doctor Fernando, Sergio. El estado de mar, imagínese, con ese recaudo tributario, hay para todo, también para sostener esas emisoras. No diga eso. Bueno, y entonces ahora, como si esto no fuera bastante, explíquenme algo que espero sea un fake news. Porque a uno lo agobian y lo agobian y lo agobian con noticias y dice esto no puede ser verdad, no puede ser verdad. Que la Fiscalía está pidiendo la condena de Sabas Pretel, de Alberto Velázquez, de ¿quién más? Sí, el proceso de la justicia política. Diego Palacio, Sabas Pretel. De Diego Palacio, de Diego Palacio. ¿Cómo así? No, esto es una cosa rica. Lo que pasa es que ellos han pedido han solicitado una
¿Qué fue lo que ellos solicitaron? Ellos pidieron una apelación para tumbar las condenas, fue lo que hicieron. Para tumbar las condenas porque pues, han dicho que son condenas obviamente políticas, son condenas contrarias a derecho, y por lo mismo, aunque ya el término, es que recuerden que muchos de ellos están condenados entre 6 años y 8 meses de prisión, ya eso ya se cumplió, ya ellos no... Ya pagaron su libres, condena, ya cumplieron sus condenas. Sí, ya. Ellos lo que quieren es limpiar su imagen, que será imposible de limpiar luego de toda la mala prensa que les han hecho y de un proceso lleno de irregularidades seguramente. Pues bien, lo que han solicitado es que simplemente se quiten desaparezcan esas condenas porque fueron mal. No, pues es que hay que ver quiénes fueron los que los condenaron, además, ¿no? Sí, hay que ver si tienen algo que ver con el cartel de la toga hoy en día. No, y las grabaciones de que eso debía ser un juicio político y demás, las reveló el exministro Diego Palacios. Sí, pues bien, entonces la Fiscalía lo que ha hecho es emitir un concepto donde le pide a la Corte Suprema de Justicia que dichas sentencias se dejen en firme. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía. ¿Y qué fue lo que hicieron estas personas de mar? Al fin, ¿sacamos algo en claro? ¿Cuál fue el delito que cometieron? Porque, ¿cómo le parece? A Diego Palacios lo están acusando de haber elegido o haber nombrado un gerente de un hospital sí, por allá cerca de Barranca Bermeja. Sí. Y entonces, por eso, 7 años de cárcel. Pues si le metieron 17 a Andrés Felipe Arias sin ningún motivo. Y entonces... Entonces, muy bien, a Sabas Pretel por una notaría. Entonces, una notaría donde no nombró notario y que no coinciden los tiempos y sería pues el absurdo de los absurdos. Entonces, ahí la lleva. Otro proceso y entonces la Fiscalía pide también que lo condenen. Alberto Velázquez. Que se mantengan las condenas. No hay derecho, doctor Fernando, en un proceso donde, recuerde usted, Sergio, también se salieron con unas historias fantásticas, además. ¿Recuerdan ustedes a Gidis narrando que el expresidente Álvaro Uribe se había arrodillado a ella en un baño? Sí, cosas de ese estilo. Sí, no, por favor. Y eso fue proceso judicial y eso hizo parte de las pruebas. Es inaudito. Es inaudito y entonces al mismo tiempo el país se desangra por los 4 costados. Esta mañana Sergio casi no alcanza a dar las noticias de orden público. Eran tantas de tantos sitios. ¿Qué pasó con los heridos del carro bomba? No hay mayor información, pero cuando usted dice que no me alcanza el tiempo para dar las noticias, es que en efecto, doctor Londoño, me quedé corto, porque también falleció en medio de combates el soldado profesional Denison Alliver Gaviria Muñoz, esto durante operaciones militares contra el narcoterrorismo precisamente en Argelia, en el departamento del Cauca, un hombre muy joven que ofrendó su vida por la seguridad de todos los colombianos. Y también hay que dar cuenta del asesinato del funcionario del CTI, que fue secuestrado luego del carro bomba en el Cauca. Secuestrado, aparentemente torturado y asesinado. Qué horror. Sí, estamos hablando de Mario Fernando Herrera Aparicio, funcionario del CTI, es que se dice fácil. Usted se imagina pues el dolor de esa familia, de esos hijitos, si existen, de la esposa, el dolor infinito en que tiene que estar sumida esa familia con una cosa tan absurda. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Cumpliendo su deber, no estaba acosando a nadie, no tenía armas en la mano, nada. Lo retienen, se dice ahora, lo secuestran, lo torturan y lo asesinan. Y esto es un caso y otro caso, y es el soldado, y son los desplazados de Bolívar, y son los desplazados de Arauca. ¿Qué vamos a hacer con los 5.000 desplazados que tenemos en Arauca y siguen llegando? A ver, ya hablamos con el doctor Facundo Castillo, gobernador de Arauca, y dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esta gente? No tengo solución, o el gobierno viene en mi ayuda, o yo no sé qué va a pasar aquí. ¿Y el gobierno? ¿Y con qué el gobierno? Con anuncios. Bueno. Pues es que si la gente comiera anuncios sería una solución, ¿no? Pues sí, porque entonces, lo que ve ahí por ahora son anuncios, doctor Fernando, y lo inmediato
que no es un chiste, ni más faltaba, no estoy haciendo una broma con esto. Lo inmediato, lo que sí llegó inmediato, fue un cargamento, bueno, cargamento es un decir, bueno, unas cajitas de tapabocas, de 5.000 tapabocas para regalarle a los migrantes. Otros dicen que fueron una caja de 10.000, bueno, ok. Bueno, pero eso no es nada comparado con la tragedia. Y aquí el problema sigue siendo el mismo, el narcotráfico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la zona de frontera, en esa zona exclusivamente, con las disidencias que llaman de las FARC de Iván Márquez y las otras disidencias que llaman de las FARC de Gentil Duarte, que no son ninguna disidencia, son las mismas FARC que jamás se cambiaron ni el brazalete ni el nombre? Así que por eso la esperanza de paz que tenían los miembros de las FARC que están activos en la política era que la FARC se acabara para ellos poder mantener el nombre. Como lo hicieron durante ¿cuántos años? 2 años utilizaron el nombre FARC en la política en Colombia, y yo creo que eso hace parte de las afrentas que el pueblo colombiano no se da cuenta. Y ahí está, ya que dejaron de utilizar el nombre el nombre FARC en el Congreso de la República, ya podemos volverle a llamar FARC a las FARC que están en el monte, si es que hay alguien que tiene duda de eso. Pero no, como aquí le cambian el lenguaje a todo y ahora se llaman las GAOR, ¿cierto? Grupos Armados Organizados. Pero es que por ahí empieza además el cambio del lenguaje para lavar la imagen. Maravilloso. El cambio del lenguaje. En el lenguaje perdemos la guerra tranquilamente. Y entonces llamamos retención. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, doctor Londoño? Claro. Ya no hay secuestros, sino que se llaman retenciones. No secuestran a los niños, sino que los reclutan. En las palabras. No, les dan albergue. Es increíble, ¿no? Que ni siquiera los reclutan, les dan albergue. Como lo dijo Timochenko, que las niñas después de cierta edad, ellas muy jóvenes, empezaban su vida sexual, y que muchas de esas niñas salían de sus casas buscando una toalla higiénica porque no tenían cómo brindársela a sus papás en su casa. Hombre, cosas de esas, doctor Fernando, pero el impacto a nivel internacional. La semana pasada veíamos al presidente Iván Duque reunido con un grupo de empresarios estadounidenses y les pedía a ese grupo de empresarios que contaran la verdad sobre lo que era el proceso en Colombia, pero enfocado a que el gobierno sí está cumpliendo el acuerdo. Bueno, pues la verdad una cosa muy distinta fue la que pensamos cuando el presidente llegó a la presidencia de Colombia. Y seguimos inundados en dólares y debiera estar el dólar carísimo porque no hay dólares, porque no exportamos, porque no hay inversión extranjera. Dígame, ¿quién trae un dólar de inversión extranjera en estas circunstancias a Colombia? Olvídese, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos esa situación de por medio, una situación desesperada desde el punto de vista de la productividad, pero estamos aumentando los impuestos. Y estamos aumentando los impuestos porque se necesita recaudo, todo el mundo está de acuerdo. O sea, el Estado necesita más plata. Ahí salen todos los parlamentarios, todos a una, como en Fuente Ovejuna, diciendo, claro, necesita más plata, paguen impuestos. No, eso sí no. Pero saben una cosa, a veces analizando y pensando por qué la reforma tributaria tiene ese enorme componente social, porque no solamente porque el presidente tenga un amplio corazón y quiera contribuir ayudando a muchas más familias colombianas, pasando de 2 millones a casi 4.700.000 personas en la devolución del IVA y demás otros temas sociales, sino que también pensaba en esto. Recuerden ustedes que la oposición, la extrema izquierda, ha venido pidiendo y exigiéndole al gobierno la renta básica universal. Y eso no ha accedido el gobierno de Iván Duque, no lo ha hecho, el presidente no lo ha contemplado, pero sí viene con estos subsidios. Entonces, ¿la idea cuál es? Tenemos unos subsidios que suman 10 billones de pesos y tenemos unos impuestos que deben recaudar 15 billones de pesos. ¿Listo? Para la total, que son 25 billones de pesos que vale la reforma tributaria. ¿Qué piensa uno? Que de pronto ahora que exige los 10 billones de pesos en impuestos, pero al tiempo está entregando 10 billones de pesos en subsidios y 15 billones en impuestos, de pronto usted tiene ahí los dos sectores, ¿no? La extrema izquierda que pide más subsidios, ahí están en la reforma. Y los otros sectores que no quieren ni subsidios ni quieren impuestos, pues ahí están también para votar. Entonces yo creo que de pronto así amansa un poquito a la izquierda y le vota la reforma con los subsidios que está planteando y también con los impuestos que va a cobrar. A ver, eso cómo es cuadrar el círculo, ¿no? Más ingresos es más impuestos. Y más impuestos es menor actividad económica, ¿verdad?
Pues obvio, sí. Obvio, muy bien, menor actividad económica. Y entonces, ¿cómo cuadro las dos cosas? La cuadratura del círculo. Y entonces ahí están los parlamentarios listos. Más impuestos, sí, más impuestos, pero cóbreselos a los ricos. Pero cobrar usted si ya no queda nadie que tenga un pesito en Colombia. Y si lo tiene, se lo quieren quitar porque el ataque a la propiedad privada, pues ya lo veíamos la semana pasada, que muy a propósito, porque en segundos pondremos la mirada en un país hermano, en Chile, en donde se viven situaciones muy semejantes a las nuestras. La noticia en Chile este fin de semana es el ataque armado contra 2 periodistas de la televisión pública de ese país que cubrían el tema de los mapuches en la región de Arauco, donde los mapuches también, demandando derechos ancestrales, han atacado y están atacando la propiedad privada. Lo que ocurre en Colombia también ocurre en Chile, pero bueno, en segundos pondremos la mirada en nuestro vecino país, en donde la situación sanitaria también es muy complicada por cuenta del COVID-19. Nuestro amigo, doctor en filosofía, profesor universitario, fundador del Club Polites, Juan Carlos Aguilera, estará con nosotros en un minuto y les hablábamos al oído. Son las 7 de la mañana, 47 minutos.